a explicar un poco sobre lo que se trata la heurística y después pues un par de ejemplos utilizando algoritmos genéticos y utilizando PSO. Entonces pues esa es como la idea de la charla de hoy. Inicial diciendo que pues la heurística, o sea pues aunque la heurística se puede aplicar a digamos que, bueno, una gran variedad de problemas, generalmente se aplica cuando yo no puedo utilizar un método determinístico, ¿sí? Entonces, asumiendo que yo tengo un sistema, voy a pintar por acá un sistema, entonces yo tengo un sistema. Viejo Rus, Pues, hay una pequeña aclaración. No exactamente determinístico, es decir, cuando no se puede aplicar una técnica, digamos, tradicional. Porque, por ejemplo, usted puede aplicar heurísticos a problemas estocásticos también, ¿sí? Sí. Entonces, eso es una aclaración chiquitica. O sea, digamos, cuando no se puede tradicional, porque de pronto hay no linealidades que son muy complejas de resolver, ¿sí? Sí. Listo, listo. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, esa era como, qué pena ahí la confusión. Entonces, pues yo tengo un sistema y pues precisamente es lo que mencionaba Juan Carlos. Digamos que ese sistema tiene un modelo que es complejo y pues tiene sus entradas o sí, tiene unas entradas y pues va a tener unas salidas. Pero pues digamos que cuando yo voy a aplicar una técnica heurística, de pronto no entro a trabajar tanto con el modelo de este sistema complejo, sino que yo lo que busco es hacer un poco, para buscar una solución a ese sistema, yo lo que voy a hacer es desarrollar o generar una función, pues generalmente podría ser como una función de costo o una función de rendimiento. Vamos pues a llamarla acá como una función de costo, donde que esa función de costo yo la puedo alimentar directamente con las entradas y de pronto es posible que necesite alimentarla con alguna de las salidas del modelo del sistema. Y pues con esa función de rendimiento es que yo voy a evaluar una salida de ella que me va a permitir tomar decisiones al aplicar esta técnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las ventajas o desventajas que tienen las técnicas heurísticas, pues es que, bueno, una de las ventajas es que me permite encontrar solución a problemas que de pronto con un método tradicional no es fácil implementar ese modelo para encontrar, o sea que, y lo permite hacer generalmente de una forma simple y de pronto una forma rápida. Entonces digamos que pues en esa parte, pues digamos que la rapidez juega un papel importante y lo otro que jugaría un papel importante es que me permite buscar esa solución. Una de las desventajas que de pronto es de las que más se menciona es que la solución que yo encuentro al aplicar una técnica heurística no, digamos, cuando yo busco optimizar algo, aplico un método heurístico, yo no puedo garantizar que haya encontrado el óptimo. Puedo garantizar que encuentro una buena solución o una solución aceptable, pero no puedo garantizar que estoy encontrando el óptimo. Esa es como la desventaja que presentan los métodos heurísticos. Y pues principalmente para aplicar un método heurístico, uno se basa, o la aplicación de un método heurístico se basa en la aplicación de una técnica o en una técnica basada en el conocimiento mejor. Entonces, conocimiento, es decir, se plantea una forma de buscar solución y pues en eso de que se plantea una forma de buscar solución pues existen hay muchas técnicas heurísticas y pues voy a empezar mencionando como algunas de las que existen muchas, pero pues digamos que solamente con algunas hemos tenido la oportunidad de trabajar, no solamente yo, sino también algunos integrantes del grupo.
Y pues de las primeras técnicas que existen son las técnicas basadas en búsqueda, o sea, las técnicas de búsqueda. Y pues la primera, la más común diría yo, es como la búsqueda exhaustiva. Entonces, cuando yo tengo una región en la cual puedo dentro de esa región sé que debe estar la solución que yo debo encontrar. Si la región es pequeña o si la puedo dividir en espacios, entonces estaríamos hablando de pronto de una función con entradas enteras. Entonces yo la puedo dividir en espacios y es una cantidad de espacios finitos. Entonces yo podría irme, en este caso, cuadro por cuadro, ir evaluando esa función. Voy a llamarlo como una función de costo, ir evaluando esa función de costo en cada cuadro de ellos, y en el que encuentre la mejor solución, ya sea el costo más bajo, seguramente, dependiendo como yo haya definido la función, esa va a ser mi solución. Y pues esa sería una función esa sería aplicando una heurística de costos por medio de una búsqueda exhaustiva. También hay ocasiones, pues, dentro de los algoritmos de búsqueda en las que se puede aplicar una búsqueda local. Entonces, cuando hablo de aplicar una búsqueda local, dentro de esos algoritmos, pues, existe el algoritmo de búsqueda por gradiente, o existen alguna combinación de ellas, que lo que hace es que dentro de un espacio de solución dado, yo me localizo en un punto y empiezo a aplicar. Dentro de búsqueda local podría entrar el famoso perturbar y observar, que es que si estoy en un punto, voy a pasar a un punto siguiente, y de acuerdo a si la función que estoy evaluando en este punto es mejor, pues entonces el siguiente paso lo voy a hacer en esa misma dirección. Pero si no es mejor, lo que hago es regresarme al punto anterior y luego repito esto en muchas direcciones hasta encontrar la mejor solución, o una solución o una respuesta que tenga una mejor evaluación respecto a la anterior. Y luego pasaría al siguiente nivel, y así me distribuiría por toda la región de búsqueda. Resulta que estas estrategias de búsqueda son útiles cuando mi área de búsqueda es pequeña y cuando mi área de búsqueda o mis puntos de búsqueda son finitos. Pero cuando ya tengo un área extensa, por ejemplo, estamos hablando de funciones continuas, ya no es tan fácil realizar una búsqueda exhaustiva o realizar una búsqueda local. Entonces empiezan a aparecer otras estrategias de heurísticas, como pues la que vamos a trabajar hoy, que es el algoritmo genéticos y el PSO, que las nombran como estrategias basadas en poblaciones. Dentro de esas estrategias basadas en poblaciones, pues quisiera mencionar una adicional, que es la colmena de hormigas, pues, y son basadas en la naturaleza. Entonces muchas de estas se basan en la naturaleza, como es PSO y como es la de colmena de abejas, que lo que hace es, digamos que toman en cuenta como principios de la naturaleza. En el caso de la colmena colmena de hormigas, es la colmena de hormigas, lo que busca es determinar generalmente distancias, la menor distancia. Y pues se basa en que las hormigas salen de un punto, digamos que de un punto inicial, y van a llegar a un punto final. Y las hormigas pues tratan de buscar un camino hasta encontrar el lugar donde está la comida. Vamos a suponer que dentro de ese espacio hay sectores por donde ellas no podrían andar, porque pues recordemos que esto se basa en la naturaleza. Y entonces cuando una hormiga sale y encuentra este camino, luego se regresa y le informa a las demás dónde está el punto de llegada, y las demás comienzan a salir. Puede ser que alguna hormiga encuentre otro camino
y dependiendo del camino que encuentre la menor distancia, supongamos que voy a encontrar un camino con la menor distancia que va a ser este, crucé por una zona prohibida que va a ser este, pues las hormigas terminarían llegando al lugar de destino, pero utilizando la menor cantidad de distancia, y pues eso es, bueno, esto es como la explicación. Ya llegar a la implementación es un poco más complejo. Los que vamos a mirar hoy, pues que es un pequeño ejemplo ahí en el MATLAB, es algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos, pues, y PSO tienen algunas cosas en particulares. Entonces, cuando yo voy a desarrollar alguna técnica de algoritmos genéticos o de PSO, digamos que lo primero que debo hacer en ambos casos es generar una población inicial. Entonces, se genera una población inicial donde pues esos elementos de la población los voy a llamar en este caso partículas, más por PSO, pero pues en ambos voy a generar una población inicial. Y pues deben cumplir con ciertas condiciones, y pues las condiciones principalmente es que deben estar lo mejor distribuidas posible dentro de un área de búsqueda. Si yo tengo un área de búsqueda, entonces debo tratar de hacer que esas partículas inicial o esa población inicial esté lo mejor distribuida que sea posible, pero que además cumpla las condiciones, las restricciones que yo tenga para mi problema. Una de esas restricciones pues es que esté dentro del área de búsqueda, pero habrán otras restricciones que también debe cumplir. Entonces pues es importante hacer esa población inicial, tanto para algoritmos genéticos como para PSO. El segundo paso que se haría viene a ser evaluar. Entonces voy a evaluar la población. La población se debe evaluar con una función. En este caso pues habla de una función de costo. Generalmente esa función debe hacerse de tal forma que yo deba minimizar, buscar el mínimo, o sea, yo debo buscar el mínimo de ese valor. Entonces pues eso ya depende de cómo yo genere mi función, ¿sí? Las clases anteriores, las charlas anteriores hemos hablado sobre modelado. Juan Carlos nos hablaba sobre modelado el viernes pasado, y es muy importante en cómo yo defina esta función de evaluación en este caso, para poder evaluar cada una de las partículas. En el caso de algoritmos genéticos, cuando yo evalúo, determino las mejores partículas. Entonces supongamos que yo tengo unas partículas acá, y de esas determino cuáles son las que tienen un mejor rendimiento. En este caso voy a determinar que hay 3 que tienen un mejor rendimiento, y esas 3 que tienen un mejor rendimiento, entre ellas voy a hacer una combinación que es lo que llamaríamos mutaciones. Entonces pues se generan combinaciones entre ellas y me van a aparecer nuevas partículas, hasta que yo llegue a generar una nueva población, que la voy a llamar ahora una población mutada. Y después de que hago eso, después de que hago las mutaciones, sería como acá, como el tercer paso, las mutaciones, repito el proceso. Entonces luego estas las vuelvo a evaluar, con esa función que definí. Luego selecciono nuevamente los mejores resultados, vuelvo a hacer mutaciones y hago un número de iteraciones hasta que tenga un criterio de parada. Generalmente pues ese criterio de parada es pues por acá, digamos que va a ser como un cuarto paso, va a ser repetir o iterar, hacer iteraciones. Y ya como un quinto paso tendría un criterio de parada.
Entonces, generalmente ese criterio de parada puede ser un delta de error. Yo defino un delta de error del resultado que tengo ahora respecto al resultado anterior, y pues con ese delta de error podría ser el criterio de parada, o el otro es el número de iteraciones. Entonces, pues dependiendo el que yo utilice, pues puedo tener resultados. O sea, digamos que en el delta de error pasa a veces en algoritmos genéticos que hay un momento en el que la respuesta se queda estancada en un mínimo local. Y a veces puede salir al hacer mutaciones. Entonces pues digamos que el número de iteraciones en ese caso me sería más útil, pero pues no es un criterio que uno pueda tener certeza de cuál de los dos puede ser mejor. O sea, eso depende ya de la naturaleza del problema. Cuando miramos en PCO, habíamos dicho que pues PCO lo mismo, debo tener una población inicial. Luego de que tengo la población inicial, pues también voy a hacer una evaluación. Pero la diferencia entre PSO y algoritmo genético está en que en algoritmo genético hago unas mutaciones, mientras que en PSO busco acercarme a los mejores resultados. Entonces, pues voy a dibujar acá supongamos que estoy dentro de un cuadro de búsqueda para explicar un poco de lo que se trata PSO. Y voy a dibujar también en un punto, supongamos que este resultado por acá es el resultado que tiene el menor costo, y que no hay mínimos locales. Entonces, que ese es el mínimo global. Y a medida de que yo más me acerque a él, pues voy a tener un mejor resultado. Cuando genero la población inicial y consigo distribuirla, voy a dibujar por acá unas partículas. Supongamos que estas son las 5 partículas que yo generé como población inicial en PSO. Ahora, ¿cuál tendría el mejor resultado? Supongamos que el mejor resultado es la que esté más cerca al punto rojo. En este caso, esta partícula sería el mejor resultado. Y como es el mejor resultado, las partículas que tengo distribuidas van a intentar dirigirse hacia allá. O sea que ahora el camino de ellas va a tratar de dirigirse hacia el mejor resultado. Y entonces ahora el nuevo paso que ellas den van a estar acercándose a ese mejor resultado. Pero supongamos que después de un tiempo que ha pasado, esta partícula lleva esta dirección y se acerca más al mejor resultado. Entonces ahora ese mínimo global cambia, y ahora las partículas también van a cambiar la trayectoria y van a tratar de dirigirse hacia ese mejor resultado. Entonces, esa forma de describir la actualización de la partícula se hace para cada una de ellas. Entonces yo podría decir que la posición de la partícula I en un tiempo t más 1 yo la podría describir como la partícula en el tiempo t, la partícula I en un tiempo t, pero ahora le voy a sumar dos vectores, un vector de dirección que va a ser un vector de dirección I, es decir, depende de la partícula, y también le voy a sumar un vector de dirección global. Entonces, este vector de dirección global depende del mínimo global, y este vector de dirección I pues depende del mínimo por partícula. Entonces, ¿cómo se obtiene cada uno de ellos? Pues la dirección del global pues va a ser igual a la posición global mínima, y le resto la posición I.
Y pues del que depende de la partícula, pues va a ser muy parecida a esta ecuación, salvo que en vez de tener una posición global mínima, va a tener una posición de la partícula mínima. Y luego a cada uno de estos valores les voy a agregar un peso. Entonces a este se le va a agregar un peso local y a este se le va a agregar un peso global. Y pues eso me permitirá actualizar la partícula. Eso es como un poco de lo que tratan estos dos algoritmos. Y pues como para entenderlos un poco, entonces yo quería presentarles un par de ejemplos que aparecen, que hice acá en MATLAB. Y pues para algoritmo genético voy a utilizar el ejemplo del problema del agente viajero, que pues es un problema que no sé, yo supongo que la mayoría de ustedes lo conoce porque pues es muy usado para la enseñanza, ¿no? Es que hay un comerciante o hay una persona que desea hacer un viaje y desea pasar por un número de ciudades. En este caso, pues tengo 10 ciudades, lo hice con un número de ciudades pequeño para que sea más fácil de entender. Y la idea es que él debe ir, siempre va a arrancar desde la ciudad A, que en este caso es Bucaramanga, y debe pasar por las otras 9 ciudades y al final va a regresar a Bucaramanga. Digamos que va a hacer una gira vendiendo artículos, lo que sea. Y pues esas es las ciudades que debe recorrer. Entonces la pregunta que se hace acá o lo que hay que optimizar es cuál es el recorrido que debe hacer este viajero para visitar todas las ciudades una única vez y gastar el mínimo de distancia recorrida. En este tiempo pues asumamos que el costo del viaje es proporcional a la distancia que hay entre ciudades. Y pues y que el viajero no puede visitar una ciudad 2 veces, o sea y que hay una sola vía que comunica las ciudades. Esas son como las restricciones que hay acá, ¿no? Entonces para que él haga ese recorrido. Entonces, pues bueno, yo por acá encontré la menor distancia. Entonces esta es la menor distancia que él puede recorrer, que son 4000, recorriendo esas 10 ciudades, partiendo desde Bucaramanga y regresando a Bucaramanga. Entonces 4114 kilómetros, y pues esa sería la ruta que él debería seguir para minimizar ese trayecto. ¿Sí? Entonces ese es el mejor resultado que se puede encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontré ese resultado? Como es un problema pequeño, es un problema de combinatorio, ¿no? Entonces, para encontrar ese resultado, lo que hice fue una búsqueda exhaustiva. Y pues, bueno, en este caso, el número de... Si se parte de la ciudad 1, si se parte de la ciudad 1, si hay 10 ciudades, perdón, la cantidad de combinaciones que yo puedo tener es n factorial. Y pues n factorial, en este caso estaríamos hablando de 10 factorial, pues es un número grande, pues no es un número excesivamente grande, pero sí es un número grande. Pero si fuesen más ciudades, estuviésemos hablando de 200 ciudades que se deben recorrer o países o algo similar, pero que sea más grande, el número, pues la cantidad de combinaciones cada vez va a ser mayor. Y entonces, ¿cómo se hace la búsqueda exhaustiva? La búsqueda exhaustiva se haría en este caso haciendo todas las combinaciones posibles, evaluando la distancia entre ciudades y determinar cuál es el mejor resultado. Entonces, pues, bueno, este es el algoritmo el script, perdón, que utilicé para hacer ese cálculo de todas las combinaciones y de luego evaluarlas. Pues no tiene mucho sentido mirarlo, pues simplemente hacer todas las combinaciones, se hace la evaluación y al final se obtiene el resultado. Y pues el resultado obtenido fue esta es la trayectoria que él debe seguir y ya, ese sería el resultado.
Ok. Y volviendo acá a algoritmo genético, entonces hay varias cosas de resaltar. Primero, pues, lo primero, generar la población inicial. Si tenemos la población inicial acá, que en este caso, como debe partir desde Bucaramanga, pues no incluyo a Bucaramanga, es decir, la ciudad número 1 no la voy a incluir en generar la población inicial. Y genero la población inicial haciendo aleatoriamente, escogiendo poblaciones iniciales. Perdón, por aquí. Listo, entonces genero aleatoriamente combinaciones entre los números del 2 al 10 y luego pues los agrego de tal forma que siempre asegure que la primer posición que él va a visitar o el punto de partida siempre va a ser la ciudad 1. Esto acá ya es más de figuras y pues en las iteraciones acá lo que tengo, entonces esto es para hacer el número de iteraciones, el criterio de parada en este caso que yo estoy tomando es el número de iteraciones, entonces voy a parar cuando termine de hacer las 100 iteraciones. Y ok, población inicial, esto para graficar. La evaluación, ¿cómo se hace la evaluación? Pues la evaluación se hace mediante una matriz, la matriz de distancias, esa matriz de distancia que presentaba al principio, por aquí hay alguna parte donde que estoy llamando esa matriz de distancia, simplemente es para saber la distancia que hay entre una ciudad y otra y para poderla evaluar. Y entonces luego paso a hacer la evaluación. La evaluación, ¿qué es? Sumar las distancias de cada recorrido. Y cuando sumo la distancia de cada recorrido, lo que hago es que se ordenan de forma descendente el total, la distancia total, y luego tomo el índice mínimo, pues va a ser la posición a la cual pertenece esa combinación de recorridos de ciudades. Y después de eso, selecciono, en este caso estoy seleccionando, bueno, este numerito de acá es la cantidad de mejores que yo voy a tomar. Y creo que en este caso arriba tengo 5, entonces voy a tomar los 5 mejores resultados, menos 1 porque tomé digamos que es algo que se me ocurrió hacer, más que tengo una razón de pronto lógica, y es que la posición número n seleccionada va a ser el peor resultado. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque puede que eso me ayude a mejorar mis resultados a mejorar los resultados en cuanto al número de simulaciones que necesite para llegar al mínimo. Ahora, algo importante de las mutaciones es que las mutaciones deben garantizar la naturaleza del problema. Supongamos que yo voy a trabajar solamente 4 ciudades, entonces 1, 2, 3 y 4 sería una solución. Pero pues también tengo 2, 1, 3 y 4 sería otra solución del recorrido. En este caso estoy suponiendo que no siempre debo salir de 1, o sea, coloquémosle por acá un 0 antes. La ciudad 0 que sea el lugar de partida, siempre. Entonces, una forma de mutar puede ser sumar los dos, pero si yo hago la suma de los dos, me van a salir números que no pertenecen a... Voy a silenciar esto. Me van a salir números que no pertenecen, que no son una solución, que no son una solución, que no pertenecen a la naturaleza del problema. O si yo hago combinaciones entre ellos, podría resultarme una mutación que fuera de la forma 0, 1, 1, 3, 2, por ejemplo. Y esta solución no puede darse porque me está apareciendo acá estaría visitando 2 ciudades a la vez. Entonces, o que en algún caso me aparezca un resultado en el que tenga un número fuera, por ejemplo 1, 2, 3 y que me aparezca acá un 5, entonces ya sabemos que esta solución no se puede dar.
Entonces, pues es importante cuando yo realizo las mutaciones, porque esas mutaciones que yo realice debe garantizar que la solución haga parte de la naturaleza del problema. Listo, eso hay como para mencionarlo, que pues es importante. Y pues luego hago las mutaciones. Entonces, dentro de las mutaciones que hice en este caso, pues hay algo particular con este problema, y es que yo no hice mutaciones entre los organismos, entre ellos mismos no hice mutaciones, sino que hice mutaciones organismo por organismo. Es decir, que lo que hice fue mutar cada uno de los organismos. En este caso, la mutación que se está haciendo en este de acá, en este for que aparece, es que si yo tomo el elemento, por ejemplo, hablando de este primer elemento, entonces 0, 1, 2, 3 y 4, lo que se está haciendo para mutar es intercambiando. Entonces la primera mutación es que va a aparecer 0, 2, 1, 3 y 4. La siguiente mutación es 0, 1 y se intercambia el siguiente, 3, 2 y 4. Y así sucesivamente. Entonces, pues esa es una mutación, pero pues le estoy haciendo mutación a cada organismo, pero no estoy haciendo mutación entre organismos. No hice mutación entre organismos, pues porque no, pues hice un ejercicio rápido y digamos que no se me vino hacia la mente una mutación que pudiera hacer rápidamente entre ellos. Y luego hago otra que es un poco parecida a como generé la población inicial, y es dejar la primera parte. En esta se deja la primera parte. A ver, en esta, ¿qué se hace? Sí, se deja la primera parte quieta y luego se hace una variación aleatoria de los siguientes elementos, y en la siguiente pues lo que se hace es al contrario, se hace una variación de la primera parte del vector aleatoria, y la segunda parte de la segunda mitad se deja quieta. Y ya, pues digamos que eso fue lo que hice como para mirar qué pasaba, y pues como resultado de eso, a ver si aparece acá. Bueno. Entonces, pues, si se fijan, en este caso pasó que se llega a una solución que ya sabemos que no es la mejor, porque ya conocemos la mejor está alrededor de los 4115 kilómetros. Acá el sistema desciende, pero luego se quedó haciendo combinaciones entre los mejores resultados, y finalmente no alcanzó a bajar. Entonces, pues, eso era lo que mencionaba inicialmente, que un método heurístico no me garantiza llegar al mejor resultado, pero sí me garantiza llegar a un buen resultado. En este caso yo diría que ni siquiera es un buen resultado. Pasa que si yo vuelvo a hacer la simulación, los resultados van a ser diferentes. Entonces, si se fijan, bueno, yo acá cuando terminé el ejercicio, corrí esto muchas veces hasta que el resultado llegó a estar como por 4200, el mejor resultado que encontré haciendo esto. Pero pues, ¿por qué realicé esto así? O sea, ustedes dirán, no, pero es que eso de pronto es muy malo el método, porque los resultados se alejan significativamente del mejor resultado. Y no es que el método sea malo. Entonces eso es importante destacarlo. El método de algoritmos genéticos no es malo, no es malo para encontrar soluciones, pero sí hay que ser cuidadoso cuando se selecciona la población inicial. Entonces, en algoritmos genéticos, pues es importante seleccionar la población inicial, por un lado, y las mutaciones que se realicen. Entonces, cuando encontramos diferentes algoritmos genéticos, o que la literatura se menciona, se aplicó un algoritmo genético modificado, muchas veces la modificación está en la población inicial o está en las mutaciones. Entonces, en esas partes donde se realizan los cambios que me permiten tener como unos métodos alternativos quizás,
De pronto son unos métodos alternativos que se mencionan en la literatura. Y entonces pasa eso, que si yo hago una buena selección de la población inicial, inclusive hay algunos autores que lo que muestran es que si yo conozco previamente un resultado que es bueno, que es aceptable, lo introduzco como población inicial. Y eso me permite, pues saber, ya sé que tengo un buen resultado. Si yo tengo el mismo resultado que ya tenía, pues bueno, no perdí nada porque pues intenté obtener algo mejor. Pero puede ser que al correr el algoritmo encuentre un resultado aún mejor que el que ya conocía. Entonces, pues es una forma de alimentar previamente los resultados que yo voy a obtener y pues mirar si y hacer una búsqueda mayor a ver si encuentro el mejor resultado. Bueno, eso en cuanto a algoritmos genéticos. Para PSO, entonces por acá, PSO. Entonces, pues PSO se aplica, es muy similar. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que dependiendo de la naturaleza del problema, yo puedo aplicar un método u otro método. En el caso del problema del agente viajero, aplicar PSO no es, o sea, es más viable aplicar algoritmos genéticos que aplicar PSO. En este caso de PSO, para ilustrar un poco cómo se comporta PSO, lo que yo hice fue seleccionar una función cualquiera, bueno, no una función cualquiera, la busqué con unas características, solamente que pues es en 2D, o sea, es una función de dos variables de X y Y, no sé a qué represente, qué modela esta función, pero lo que me pareció interesante de esta función es que tiene mínimos locales. Sí, si se fijan, por acá tiene un mínimo, un valor mínimo, valores mínimos, y entonces esa es una de las desventajas de PSO y de los métodos heurísticos, que podría quedarse en un mínimo local. Entonces, pues la función es x por y al cuadrado más y por Euler coseno de y por seno de 3x. Entonces, pues simplemente busco una función para optimizar que tuviese mínimos locales, una función de dos variables, encontré esa y pues dije, bueno, voy a tratar de encontrar el mínimo de esa función. Entonces da la ventaja para este ejemplo de que estos mínimos tienen valores diferentes. Y pues el espacio de búsqueda va a ser en un cuadrado de lado 8. Desde menos 4 hasta 4 en X y desde menos 4 hasta 4 en Y. Entonces, pues ya está restringido, digamos que el espacio de búsqueda, y pues vamos a ver que es posible que el resultado se quede en un mínimo local. Entonces, pues la solución, en este caso, minimizar esa función se puede resolver de forma determinística porque pues es una función definida en X y Y. Y pues por acá están los resultados de los valores que darían el valor mínimo de esa función. Entonces, pues, ¿para qué busqué estos valores? Para hacer la gráfica, perdón, para localizarlo en un espacio XY y poder mirar cómo se comportan las partículas cuando buscan esa función. Entonces, características del PSO, se deben definir un peso. Bueno, un peso o un paso, depende cómo se vea, porque recordemos que esto alimenta un vector de dirección. Entonces, un peso global y un peso local. Entonces, dependiendo de estos pesos locales y globales, la función se va a acercar, la partícula se va a acercar más rápido al mínimo local que ya se encontró, ¿sí? Pero entonces, si es muy grande, se va a acercar muy rápido. Pasa que si se acerca muy rápido, es posible que pase sobre otro mínimo local que tenga una menor valoración y no lo vea. Entonces, pues ya hablamos un poco sobre estos pasos, pero pues pasa lo mismo que en la población, que en algoritmo genético. Digamos que de esto va a depender qué tan bueno sea mi algoritmo. Va a tener un número de partículas. En este caso, pues escogí 10 partículas para que se pueda visualizar en el espacio, en un espacio XY.
y va a tener un vector de evaluación, lo mismo que en el caso de algoritmos genéticos, el cual me va a almacenar los valores. Y pues esto es como... Ahora, genero mi población inicial. Entonces, en este caso estoy generando una población inicial de 10. Entonces, el número de la población inicial va a ser igual al número de partículas que voy a tener en todo mi sistema. Y pues de ahí en adelante es muy similar. O sea, esto es simplemente para presentar la figura, más para hacer la gráfica. Y entonces vengo acá a la evaluación. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, acá en la figura, en la gráfica de la función, si yo me salgo de este número de 4, voy a llegar a un punto en el que tengo un valor menor a los que están dentro de mi área de búsqueda. Entonces eso pues hace parte de una restricción para mi función que me dice que debo estar entre menos 4 y 4, en este caso cerrado, y entre en X y en Y. Entonces una forma de garantizar eso, de garantizar esas restricciones, pues es la que tengo acá, y es que si X o Y se salen del área de búsqueda, eso es lo que tengo acá. Si se salen del área de búsqueda, voy a agregarle un costo de restricción de 10. Si está dentro del área de búsqueda, le voy a agregar un costo de restricción de 0. Y luego cuando hago la evaluación de la función, al final pues le sumo ese costo de restricción. La finalidad de esto es únicamente decir, si se sale del área de búsqueda, va a aumentar el costo. Entonces pues lo que va a hacer las partículas es regresarse adentro del área de búsqueda. Es para eso. Y luego pues lo que hago es acá, para cada partícula genero la dirección global, que la dirección global, al mejor global le voy a restar la posición de la partícula en la iteración i. Y una dirección local que es al mejor local por partícula. Entonces le voy a restar lo mismo, la posición en el momento i, y con estos mínimos, con esta dirección global y esta dirección local, entonces voy a generar la partícula para la próxima iteración. ¿Listo? Entonces la partícula, pues ¿qué hago? La posición de la partícula actual, de la iteración actual, le voy a sumar el peso global por la dirección global más el peso local por la dirección local, y pues y paso a la siguiente iteración. Pues de eso era un poco lo que pues quería explicarles cuando hacía la gráfica. Y pues vamos a ver acá. Entonces pues si ustedes se dan cuenta cómo se mueven, ¿sí? Cómo se mueven las partículas y van avanzando hasta que llegaron, en este caso llegaron por allá a un mínimo, pero no es el mínimo, o sea, es un mínimo local. Eso es lo que les quería decir, ¿no? Entonces, aun cuando por acá, a ver, acá tengo el mínimo de la función, resulta que en este punto también tengo un mínimo local, pero da la casualidad que alguna partícula, no sé cuál, puede ser esta de acá, tenía el menor resultado, alguna tenía un menor resultado y hizo que todas se desviaran hacia este sentido. Voy a volver a correr la simulación. Entonces, a ver, en este caso parece ser que esta partícula de acá entonces no sé si alcancen a notar cómo las partículas cambian la dirección a medida que hay una que se acerca al mínimo global, y en este caso sí llegaron a ese mínimo. Pues no se garantiza que sea el mínimo global, puede ser que esté muy cerca, pero en este caso el resultado es mejor que en el caso anterior. Entonces, ¿de qué depende esos resultados? De que quede por acá atrapada en un mínimo local o en otro mínimo local, porque pues si veíamos en la gráfica hay como 4 mínimos locales en este área, pero pues este es el que tiene menor valoración, el mínimo local que tiene menor valoración.
Entonces, eso depende también de la distribución que yo haga del número de partículas iniciales. En este caso, solamente estoy evaluando 10 partículas y pues si evaluara más partículas y tuviese, por ejemplo, 100 partículas y tuviese una mejor distribución, seguramente tendría un mejor resultado. Y pues ahí otra vez vamos a ver, en este caso, bueno, en este caso también llegaron al mínimo que se espera que lleguen. Bueno, llegaron cerquita, no llegaron al mínimo, sino que llegaron cerca al mínimo porque hubo una partícula que se quedó en esta parte y esa era la que empezó a atraer a todas las demás. Y entonces me dio un resultado que es muy cercano al resultado, o sea, es decir, el resultado en este caso es bueno, pero entonces no se garantiza que sea el mejor resultado, que sea el resultado óptimo. O sea, que yo diga, en heurística es importante tener en cuenta eso. Yo puedo optimizar mi sistema, pero no puedo decir que encontré el resultado óptimo porque es, no sé, un 99% seguro de que no encontré el resultado óptimo. Algo que les quería mencionar acá era sobre los pesos cuando... bueno, no, esta era la función. Les decía yo que que uno actualiza la función, digamos que la posición de la partícula I en la posición T más 1, perdón. Okay. T más 1 y pues va a ser igual a la partícula I en la posición T más un peso global por la dirección global más un peso local por la dirección local. Bueno, que algunos trabajos o algunas modificaciones de PSO lo que hacen es que este valor depende del número del número de la iteración. Cuando yo tengo un número de iteraciones, supongamos que tengo las 100 iteraciones por acá, empieza desde la iteración 1 hasta la iteración C, ese peso, inicialmente el peso es grande, digamos que, a ver, hagámosla por acá la gráfica, pero algo así. Entonces, algunos hacen que los pesos, por ejemplo, el peso global sea grande cuando inicio la iteración, pero a medida que voy avanzando lo van haciendo pequeño. Puede ser esta curva, puede ser otra curva. Pero pues, ¿qué ventaja tiene esto? Que yo consigo que inicialmente la partícula avance muy a grandes pasos, pero a medida que voy llegando al número final de iteraciones, el avance de cada partícula va a ser más pequeño para garantizar que haga una mejor búsqueda cuando estoy llegando a esa solución que el sistema detectó que es muy buena. Bueno, eso era como lo que había preparado, pero pues no sé si quieran hacer algún aporte, tengan alguna pregunta, pues sé que muchos de ustedes ya han trabajado en estos temas y pues también tienen un amplio conocimiento del tema. No sé si alguien quiere aportar algo o tenga alguna pregunta. Pues de pronto hacer algunas aclaraciones. No sé si quieras dejar la gráfica que mostrabas cuando convergían en azul. Me pareció bien chévere. ¿Sí me están escuchando ahí todos? Sí. Creo que no hay nadie. Sí, aquí estamos. Ok, vale. Bueno, la primera aclaración es que esas funciones que se evalúan, esas funciones que se evalúan son funciones que mapean de Rn a R. Yo, Ruth, si quieres desactivar el micrófono. Señor. Desactiva el micrófono. Y ahora sí, para que no haga eco ahí. Son funciones, las funciones que se evalúan son funciones que mapean de Rn a R, ¿sí? Entonces, cuando tú haces la evaluación de la función, obtienes un valor específico, y ese valor es el valor que el algoritmo heurístico toma para seguir una de las reglas que ellos siguen. Algo que es importante mencionar es con respecto a la complejidad del problema en sí.
digamos, cuando se utiliza un algoritmo heurístico, cuando se compara contra la búsqueda exhaustiva, o sea, los problemas que tienen combinaciones internas, o sea, crecen muy rápido, crecen exponencialmente. Cuando las combinaciones crecen exponencialmente, o sea, fácilmente uno puede caer en un problema que es NP-hard, que no se puede resolver, ¿sí? O sea, que no se puede resolver en tiempo, o sea, que los polinomios no lo pueden resolver en un tiempo para los humanos, mejor dicho. O sea, que esos son problemas que tienen un alto número de combinaciones. Entonces, cuando uno hace búsqueda exhaustiva y la malla de búsqueda es demasiado grande, lo que hacen estos algoritmos heurísticos es que reducen, o sea, reducen la complejidad del problema y hacen que se pueda tratar y hacen que se pueda resolver, o sea, que puedas tener resolución y que el tiempo de solución sea razonable. Entonces, en la charla de modelado yo hablaba de que el enemigo a vencer es la información, digamos a nivel inicial, pero ya cuando se empieza a avanzar y los problemas empiezan a ser mucho más complejos, el siguiente enemigo a vencer es la complejidad del problema en sí. ¿Sí? Entonces, algo para resaltar con respecto a los algoritmos heurísticos es que reducen la complejidad del problema en el sentido de que reducen el espacio de búsqueda. Entonces, eso es importantísimo. Cuando las funciones no son derivables, o sea, cuando hay linealidades, no linealidades que son muy fuertes y la función ya no se puede derivar, ahí es cuando estos algoritmos heurísticos son muy útiles. Algo que me acabé de dar cuenta que no me había dado cuenta antes es que cuando tú puedes derivar la función, o sea, tú puedes obtener el gradiente de la función. Y cuando coges la dirección contraria al gradiente, pues coges la dirección de descenso máximo. Entonces, por eso, o sea, va a converger muy rápido porque la búsqueda que estás haciendo, la estás haciendo en la dirección de máximo descenso, en el caso de minimización. En cambio, el algoritmo, bueno, en este caso, por ejemplo, el PSO, digamos, él no explota esa idea del descenso máximo. Y eso me pareció interesante. O sea, cuando tú haces lo de los pesos, tú estás suavizando ese avance en la dirección del máximo descenso, y eso me pareció, o sea, algo que no me había dado cuenta y me acabo de dar cuenta y me pareció interesante. O sea, no están explotando ese conocimiento del máximo descenso que podrían adquirir, no lo están explotando. Seguramente ya inventaron otros algoritmos que tienen esa mejora y que sí lo explotan, pero pues al menos estos así básicos no veo que lo estén haciendo. Y otra cosa que me pareció interesante, que siguen reglas, o sea, el PSO, digamos, él sigue unas reglas, o sea, básicamente es como si fuera una simulación, él solamente está siguiendo unas reglas. Y algunas veces seguir esas reglas, o sea, si estoy en la posición X, me muevo un poquito en la dirección del máximo descenso y me muevo un poquito en la dirección del máximo descenso global, no del máximo, sino del descenso global. Y al final la resultante es un vector, o sea, estoy en la posición X, tengo una dirección que me indica cuál es mi mejor mínimo como partícula, y tengo otra dirección que me indica el mínimo global alcanzado por todas las partículas. Entonces son vectores y hago la suma de los vectores y eso me da la dirección en la que me puedo mover. O sea, son simplemente reglas. O sea, ellos están siguiendo reglas y si esas reglas o sea, puede ser que esas reglas les permitan llegar, como puede ser que también esas reglas no les permitan llegar al mejor óptimo. Y pues eso me pareció que tampoco lo había notado y me pareció bastante interesante con respecto a los heurísticos. Y otra cosa con respecto a los métodos tradicionales es que los métodos tradicionales, bajo algunas condiciones que son necesarias que se cumplan, usted puede sacar algo que se llama el certificado de optimalidad, y es que usted puede saber dónde está el óptimo y usted puede definir criterios de parada y puede definir, bueno, etcétera, un poco de cosas, pero usted puede saber
dónde está el óptimo y usted puede saber qué tan lejos está el óptimo. A pesar de que no lo encuentre, usted puede saber dónde está y puede saber qué tan lejos está. Sí se cumplen algunas condiciones que creo que tienen que ver con la dualidad del problema, pero tienen eso, tienen el certificado de optimalidad y eso es algo que no se puede tener en los heurísticos. O sea, usted no puede saber dónde está el mínimo y pues tiene sentido porque las funciones que están evaluando son funciones que son mucho más complejas, ¿sí? O sea, son funciones que los métodos tradicionales ni siquiera las pueden tratar. O sea, o sea, precisamente por eso aparecen, porque son demasiado complejas y los métodos tradicionales no son capaces, pero es algo que, pues, que no se puede tener, esa parte del certificado de optimalidad. Eso así como, digamos, como de forma muy general, que cosas que noté, que no había notado antes y que, pues, que me parece importante, que me pareció chévere compartirlas. No sé si de pronto alguien tiene comentarios con respecto a eso. ¡Qué silencio! Que no veo no veo a Gabriel Malagón, parece que se desconectó. No lo veo acá que lo vi antes conectado, pero de pronto Iván, la próxima le preguntamos, pero creo que es la dualidad. O sea, la dualidad, cuando usted puede formular el problema dual, es cuando usted puede determinar dónde está el óptimo, y eso es lo que le da el certificado de optimalidad, y eso es lo que le puede, o sea, eso es lo que le permite a usted decir qué tan lejos está usted del óptimo. Pero si usted no puede hacer esa formulación, pues no puede tener ese certificado. Pero el resto, pues no sé si tienen nada. Me pareció muy interesante. Yo puedo decir algo que estos metaheurísticos definitivamente, pues yo no sé nada de esta vaina, pero definitivamente estos metaheurísticos son la puerta para implementar hibridaciones de algoritmos y terminar implementando uno determinístico. Eso es. Estos metaheurísticos, al necesitar el conocimiento previo o completo de los sistemas para poder diseñar el algoritmo, hace que en la vida real no me pueda como aplicar mucho. Entonces, por lo menos con el profesor Javier mirábamos cómo programación dinámica, por ejemplo, me abría la puerta a conocer el comportamiento de las funciones y poder generar como esas primeras reglas para después implementar FUSI, que era lo que hacía el profe. Entonces no sé si en eso han trabajado, pues yo dejé la investigación ahí, que seguramente hubiese sido interesante revisar cómo estos metaheurísticos me generaban reglas que funcionaran mucho mejor. Entonces no sé si eso lo siguen trabajando, sería algo bien interesante. No sé si Javier está ahí y pues nos comente el mundo científico cómo va en ese tema de la hibridación y la implementación del mix entre heurístico y determinístico. Sí, o sea, yo me acuerdo que acá cuando estaba recién llegado aquí a Canadá, me acuerdo que tenía una discusión con un amigo de acá, que él decía que la optimización era muy fácil, porque era simplemente pues coger una función y evaluarla con uno de los métodos. Entonces, por ejemplo, esto PSO y algoritmos genéticos, ellos ya están implementados en MATLAB de forma predeterminada. O sea, tú solamente llamas la función y lo ejecutas en 3 líneas de código. O sea, no es necesario diseñarlos ni siquiera. Entonces él decía, no, es que eso es muy fácil. Y entonces yo le decía, pero no, eso no es fácil, porque es que lo que pasa es que hay muchas cosas detrás que cuando usted simplemente llama un método, usted no conoce. ¿Sí? Entonces, pues... Para poder definir el problema es como el truco, y es todo el conocimiento. Puedes definir el problema para saber cómo lo atacas y en qué etapas implementas cierto tipo de algoritmos, cómo defines tanto la muestra como los pasos, las funciones. Sí, correcto.
Sí, o sea, Sí, es correcto. fácil, entre comillas, cuando tú tienes esa habilidad, pero llegar a esa habilidad no tienes maestría, doctorado. Sí, sí, o sea, realmente saber qué es lo que uno está haciendo no es tan sencillo. Pero sí, no sé, profe Javier, de pronto si quieras agregar algo. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. No sé si me escuchan bien porque mi internet está fallando, me estoy callando cada rato. Sí, Sí, todo está bien. bien. Bueno, vale. No, pues lo que decía Ricardo es algo muy interesante en lo cual pues hemos querido trabajar, pues no hemos hecho muchas cosas, pero es, digamos, utilizar eh, la hibridación, ¿no? Utilizar, digamos, técnicas determinísticas y luego a partir de esta información las heurísticas. Eh, es un tema que hemos tratado. Yo no sé, yo no entendí cuando Roosevelt al principio explicó algo que decía que las heurísticas pueden ser más rápidas, o no sé si fue por lo que se cayó el internet en ese momento, que entendí mal, pero bueno, pensaría que las heurísticas no necesariamente la solución es más rápida, puede ser algo más lento, el costo computacional puede ser en ocasiones mucho más alto que una solución analítica. Sin embargo, como el gran interés es la simplicidad, ¿cierto? Porque yo necesito conocer un modelo matemático de un sistema para poder optimizarlo o por lo menos mejorarlo. Eso creo que es algo súper interesante, que no necesitamos conocimiento previo. Digamos, y el problema que presenta Roosevelt del agente viajero es algo muy interesante. ¿Cómo modelamos eso? Pues creo que es algo muy difícil. ¿Cuántas soluciones tiene ese problema? Pues a medida que empieza a crecer el número de ciudades que quiero conectar, es algo que computacionalmente sería prohibitivo tratar de utilizar una técnica de una búsqueda exhaustiva, por ejemplo. Si vemos que es n factorial el número de soluciones que tenemos, ya podríamos ver que para números mayores de 100, 200, ya la cantidad de soluciones a ese problema es un número extraordinariamente grande y en el cual así tuviese un supercomputador que pudiera lanzar muchísimos cálculos en un tiempo muy corto, no lograría resolver todos los problemas. Y sin embargo, a partir de estas técnicas heurísticas que simplemente buscan una porción muy pequeña de ese espacio, me garantizan tener algo bueno. Y ahí, como lo dijo Roosevelt, ¿no? Yo puedo tener una buena solución que no tiene el certificado también, como decía Juan Carlos, de solución óptima. Sin embargo, pues es algo que cada problema me va a definir qué tipo de técnica podría utilizar o cuál técnica no podría utilizar. Yo creo que algunos de ustedes ya han visto una animación que tengo, pero me gustaría compartirla. No sé si puedo compartir la pantalla un momento. Sí, sí. Entonces es compartir pantalla, ¿cierto? Para que se comparta todo. Compartir escritorio. Están viendo ahí algo en MATLAB, ¿no? Sí, Todo el una escritorio. gráfica. Entonces, bueno, yo sé que algunos de ustedes ya habían visto esto, pero bueno, lo vuelvo a traer porque es el problema que presenta Roosevelt. ¿Cuál es la idea? Yo quiero conectar todos los puntos azules entre sí y encontrar el camino más corto. Claramente que entre más puntos tenga, pues la solución va a ser más compleja. Voy a hacer simplemente para mostrar cómo funciona el algoritmo, cómo unir pocos puntos, lanzando al principio una solución aleatoria, completamente aleatoria. Vemos esta gráfica que tengo acá a la izquierda es la mejor ruta de cada iteración y acá a la derecha es la mejor solución de en cada iteración. Cuando tenemos pocos puntos, pues muy rápidamente podríamos llegar a la solución óptima, pues claramente ya es factorial, es un número bastante pequeño y ni siquiera necesitaría una heurística para
encontrar la solución. Podría ser una búsqueda exhaustiva y lo hallaría más rápido. Acá podemos ver que más o menos a la 10ª iteración yo tengo ya algo bueno, pero si yo subo acá el número de puntos que debo conectar, pues vamos a ver que me voy a demorar mucho más. Y acá esto me parece interesante. Es sacando cuando usted a una solución con PSO me pareció súper interesante. Esta forma de mostrar también cómo evoluciona el algoritmo genético para el problema del TSP me parece que explica bastante bien, ¿no? Como podemos ver que la solución entre iteración e iteración es más o menos la misma, casi la misma iteración, con pequeños cambios cada vez. Acá únicamente tenía 200 iteraciones, pues no logró encontrar la solución óptima, pero si yo acá le aumento el número de iteraciones, probablemente voy a llegar a la solución óptima o algo mucho mejor. Si se dan cuenta acá, al principio, yo empiezo a mejorar muy rápidamente mis soluciones. ¿Por qué? Porque mi primera solución es una solución completamente aleatoria, muy mala, pero rápidamente empiezo a mejorar. Voy a lanzar otra vez. Si se van a dar cuenta, el comportamiento más o menos siempre es el mismo. Empiezo a mejorar la solución muy rápidamente, porque estoy mejorando soluciones que son muy malas, lo podemos ver acá. Y entre más me voy acercando a la mejor solución, pues cada vez va a ser más, va a tomar más tiempo, va a tomar más iteraciones mejorar mi solución. Si yo tengo 50 ciudades, acá, bueno, no podría calcular en este momento en MATLAB porque esto está calculando acá, no sé si bastante grande, un número que no nos imaginaríamos, que eso es muy difícil de imaginar. Seguramente te consume tantos recursos que la conexión falla. Podría ser también el internet. Pero me pareció interesante lo que decía Richie de coger la solución de programación dinámica para alimentar un algoritmo heurístico. Sí, profe, ahora sí. Pero sí, no, es que lo que les decía que se me estaba cayendo el internet cada rato. Esto, bueno, si se dan cuenta, cuando llegue a la iteración 2000, pues seguramente va a tener algo mucho mejor. Y luego tenía otra pequeña que la desarrolló también un estudiante del curso de modelado de simulación. No sé, esperemos un momentico, quizá a ver si encuentro. Pero quizá no es necesario, ¿no? Ya, pero seguro que a las 2000 vamos a tener una solución mucho mejor. Voy a parar esto un poco a la mala y voy a venir a la otra solución o al otro problema. Esto y este problema el problema regresar, lo voy a poner que regrese al punto de partida y acá se dan cuenta, ¿no? Al principio las primeras soluciones no son muy buenas
porque es aleatorio. Yo simplemente ordeno los números como mostró Roosevelt al principio, a medida que vamos avanzando en la solución, muy rápidamente vamos a encontrar una mejor solución. Acá estamos hablando de únicamente, creo que 30 más o menos ciudades que consideramos para este ejemplo, y 30 factorial si lo comparáramos con 50 factorial. Es un número bastante pequeño. Y bueno, acá digamos que es casi que intuitivo la solución de este problema. Lo podríamos ver, que podríamos garantizar nosotros que esta solución es, visualmente estoy hablando, ¿no? Que esta solución es la óptima, y si no, es muy cercana a la solución óptima. Si le quito que no vuelva al punto de partida, simplemente que salga de Bucaramanga, pues la solución al final va a ser un número un poco más pequeño que el 3.900 kilómetros que teníamos, muy seguramente, y un poco diferente la ruta que él va a tomar, pues obviamente porque ya no tiene que regresar a este punto de partida, ¿no? Lo podemos ver que tiene 400 kilómetros menos la solución óptima. Y bueno, esto simplemente era para dar un ejemplo del problema que solucionaba Roosevelt. No necesariamente estos son los únicos tipos de problemas que podríamos solucionar utilizando estas técnicas. Uno de los problemas que hemos trabajado también es la identificación de los parámetros de un modelo. Entonces, que es por ejemplo, yo tengo algo que ya hemos hecho, ¿no? Lo hicimos con Oscar Olarte y con Sofía Mendoza también. Tenemos unas pruebas experimentales de supercondensadores, los cuales tenemos un modelo circuital conocido, un circuito equivalente, pero en el cual no tenemos los parámetros, porque no es algo que nos da el fabricante. Yo tengo acá un algoritmo genético también que me permitiría, a partir de unos datos experimentales que yo los puedo cargar, son datos experimentales que tenemos en el laboratorio, puedo correr luego un algoritmo que, partiendo, es algo muy importante, y lo dijo Roosevelt, ¿no? En un heurístico, el punto de partida, ¿no? Cuando empiezo a hacer una búsqueda organizada, si yo estoy más cerca que lejos, pues la solución va a converger muchísimo más rápido. Acá voy a cambiar un poco los parámetros para que no converja tan rápido, y voy a correr el algoritmo. Entonces acá hay dos líneas, una es el modelo y otra son los datos experimentales. Claramente, pues que los datos experimentales siempre van a ser lo mismo, pero la línea roja es es la simulación hecha con los parámetros que estoy encontrando, los parámetros que tenemos acá. Y esa es una forma, pues, relativamente rápida de encontrar los valores del circuito equivalente. Se dan cuenta que a medida que pasa la iteración, la curva roja y la curva azul se parecen un poco más. Voy a intentar alejarme un poco más del punto de inicio, simplemente para que la solución no converja tan rápido. Entonces, digamos, miren, la roja es mi modelo, es los mejores resultados que tengo en cada una de las iteraciones. ¿Qué es lo que hago en cada iteración? Empiezo a cambiar el valor de R, el valor de C, el valor de cada uno de esos parámetros del circuito equivalente. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué parto? Tengo una solución inicial que es simplemente como un valor que yo creo que podría ser. Le doy un valor estimado en las cercanías de lo que yo quisiera, y creo muchas soluciones. Creo, por ejemplo, 20 soluciones. Y después sería parecido a lo que nos mostró Roosevelt, ¿no? En cada una de las iteraciones yo combino algunas características de una solución con características de otra solución, y bueno, acá simplemente estoy graficando cuáles son las mejores soluciones. Acá obviamente que mi objetivo no era explicar cómo funciona ninguno de los algoritmos, sino simplemente mostrar dos ejemplos de problemas que se pueden resolver utilizando estas técnicas heurísticas. Acá claramente que sí conocía el modelo del supercondensador,
lo que estaba buscando eran los parámetros. En el otro ejemplo que les mostré no conocía ningún modelo pues para mi problema, simplemente, bueno, el cálculo de la distancia, claro que sí lo puedo conocer, pero es más mi función objetiva, ¿no? Cuál es el modelo de mi sistema en particular. Eso creo que sería mi aporte, ¿no? Para complementar lo que dijo Roosevelt. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta ahí, Juan. ¿Hay alguna diferencia entre metaheurísticos e heurísticos? Viejo, yo creo que sí hay una diferencia, pero no la sé. No está el profe César para que nos ayude con esa. Tampoco estoy seguro cuál es la diferencia entre ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer una pregunta, ¿se puede? Sí, claro. ¿Hay alguna pista inicial que uno como investigador pueda tener para seleccionar algún tipo de algoritmo metaheurístico o heurístico pues para abordar un problema? Porque pues a veces me da la impresión que en este caso se trata como de probar cuál es el mejor, por así decirlo, algoritmo para hacer como un análisis de si sirve para su problema o no. Pero no sé si de pronto desde un punto de vista más matemático hay alguna prueba inicial o alguna pista o alguna, bueno, que me permita decidirme por un algoritmo. Muchas gracias. Yo creo que desde el punto de una pista, un proceso matemático, yo pensaría que es buscar cómo han resuelto ese problema o problemas similares en la literatura. Y usando esta pregunta, el problema que presenta Ruth es un problema que es bonito para mostrar solución. Hay muchas otras técnicas que me pueden solucionar este problema muchísimo más rápido. Yo creería, de pronto para resumir, sería más experiencia y tratar de hablar con personas que hayan utilizado algunas técnicas. Cada problema, de acuerdo al planteamiento de cada problema, se puede plantear una u otra. Creo que es una pregunta bastante interesante, pero difícil de resolver. No sé si alguien más tenga algo. Sí, yo creo que... Sí, dale. En el caso digamos que mi experiencia cuando estuve en el trabajo de pregrado, mi caso de mi modelado pues tenía unas restricciones en cuanto a las variables que yo quería trabajar para encontrar una función de optimización. Entonces, digamos que el punto de partida, tratando de no ser tan aleatorios, es buscando, dándole lógica al problema. O sea, generalmente uno busca dándole límites arriba o abajo a la variable que usted está analizando. Entonces yo creo que encontrar los puntos de inicio para esos problemas, lo recomendable sería conocer más la parte física del problema para que el método converja un poco más rápido. Sí, de pronto la pregunta, como decía el profe Javier, es bastante interesante
Eh, eh, y la respuesta es que sí. O sea, estos algoritmos heurísticos obedecen ciertas reglas, ¿sí? Y esas reglas puede que sean mejor adaptadas para resolver cierta clase de problemas. Entonces, hay muchos algoritmos heurísticos diferentes y esas reglas fueron diseñadas para resolver cierta clase de problemas en específico. A pesar de que hay unos que, pues, de forma general, o sea, hemos dicho, se puede coger cualquiera y tratar de aplicarlo en su problema y pues usted va a ver cuál de todos es mejor. Pero si realmente quieres hacer un análisis interesante de por qué usar un algoritmo, habría que ir a ver cómo se diseñaron las reglas que rigen el algoritmo y si esas reglas son benéficas para tratar ese tipo de problema. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay unos que son especialmente diseñados para trabajar con problemas enteros, donde algunas de las variables son restringidas a ser enteros. Entonces, hay unos algoritmos heurísticos que son especialmente diseñados para explotar esa característica del problema, ¿sí? No recuerdo, creo que es Simulated Annealing en Tau Search. Creo que esos dos, o sea, no estoy seguro, pero son para trabajar cuando las variables son enteras. Y así como esos, hay otros que tienen reglas específicas para que pueden ser explotadas de acuerdo a la característica del problema. Entonces, lo que decía el profe Javier, o sea, pues lo mejor es ir a la literatura y tratar de entender cómo se diseñaron las reglas y para poderlas explotar en tu problema en específico, ¿sí? Inclusive tú puedes diseñar uno. O sea, por ejemplo, nosotros con el profe Javier, en uno de los problemas que teníamos, diseñamos un algoritmo heurístico que trataba de utilizar la información del gradiente descendiente. O sea, él trataba de integrar la información del máximo descenso, trataba de integrarlo en la búsqueda heurística, ¿sí? Y pues eso reducía la complejidad, reducía la malla de búsqueda, la reducía y pues utilizaba esa información del máximo descenso, la utilizaba para hacer la búsqueda. Entonces, o sea, de hecho, por eso es que existen tantos algoritmos, porque cada uno coge y como que diseña su propio algoritmo para su problema y para que sea mejor. Pero la respuesta corta es que sí van a haber algunos algoritmos que se apliquen mejor a tu problema y la forma de saber es de acuerdo a las reglas que rigen el algoritmo. Digamos, esa es como la respuesta corta. ¿Cuál era la pregunta que le tenían al doctor Malagón, que ya está por ahí? Sí, no, era con respecto a que las metodologías tradicionales uno puede sacar el certificado de optimalidad. Y eso, sí, pero si no estoy mal, dime. Precisamente esto estaba por interrumpir. Pues yo tengo una idea entre las diferencias de heurísticos y metaheurísticos. Y okay. Todo, o sea, al inicio de la presentación decía que no podíamos garantizar, digamos, el criterio de optimalidad porque pues encontramos óptimos locales, decía el compañero, pero tal vez esta sea la diferencia entre métodos heurísticos y métodos metaheurísticos. En los métodos heurísticos, en realidad, pues el primer paso es calcular los gradientes y encontramos las ecuaciones de gradiente cero y analizamos la hessiana, que es el conjunto de derivadas de segundo orden del problema. Pero no todos los problemas pueden tener una solución analítica y fácil de encontrar y que sea única, ¿sí? Y a encontrar y analizar la hessiana, pues hay veces es complicado. Entonces todo depende digamos, ahí va la pregunta de José, y es que, digamos, el que está formulando el problema generalmente pues formula funciones de optimización que son, o en este caso, por ejemplo, en mi tesis eran funciones de error asociadas que usted intuía que podían tener solución, que era un problema convexo y solución única, ¿sí? Entonces también está, digamos, en la destreza del que propone la función y hacia qué quiere buscar, qué quiere optimizar. Entonces, pues esto es así como, bueno, y en el caso de los metaheurísticos, pues eso sí yo no puedo, digamos, mediante un criterio matemático, garantizar que tiene solución única o que se quedó en un mínimo local.
En cambio, con los métodos heurísticos, yo a través del análisis de la Hessiana sí puedo garantizar que el problema es convexo y solución única. ¿Ok? Pues eso es lo que yo tengo, no sé. Pero sí, pero no sé, o sea, cuando tú hablas de la Hessiana, pues estás hablando de que la función es bonita, es derivable y de que efectivamente la puedes analizar. Exacto. Sí. Entonces, sí. Esa sería como, yo creo que es la diferencia entre un problema heurístico y un metaheurístico, en donde yo utilizo una estrategia que está basada como en, digamos, no es una estrategia matemática como tal, ¿cómo decirlo? Que está basada es como en un método iterativo, no sé. Sí, o sea, es un método iterativo que obedece unas reglas con las que fue diseñado y que esas reglas están diseñadas para hacer una búsqueda sobre la región de búsqueda, sobre la región factible y que pues al final entregan un resultado. Pero eso que tú te refieres de la Hessiana y eso, pues yo los llamo métodos tradicionales, no los llamo métodos heurísticos. Entonces, no, o sea, yo tal vez puedo estar equivocado, ¿no? Pero el profe César hizo, sí. El profe César los llama métodos heurísticos. Y pues, okay, bueno, no sé, sí. O sea, hay como una delgada línea, ¿no? Sí, entonces, sí, tal vez. Pero los metaheurísticos, yo los más los asocio a este juego de reglas que no les gusta mucho a los matemáticos porque obedecen como que no les dan el óptimo, o sea, no tienen, digamos, un criterio de optimalidad definido, ¿no? Mientras que los métodos tradicionales, pues, solución única, convexo, y esos son los que les gusta a los matemáticos, ¿no? A eso es lo que le gusta al profe César. No, sí. O sea, digamos, es interesante el aporte que haces, porque cuando uno se inicia en la optimización y se mete en la parte de optimización con metodologías tradicionales, digamos, ellos tienden a ver las otras metodologías como por debajo del hombro, o sea, como todos los que son metaheurísticos, inteligencia artificial inclusive, todo esto tienden a verlo como por debajo del hombro, y yo creería que no es del todo acertado hacer eso. O sea, yo creería que todas las metodologías son útiles y todas las metodologías, o sea, hay un caso en el que se aplican y hay, o sea, por ejemplo, o sea, tratar de resolver por ejemplo, el problema de los circuitos, que puede ser sencillo, ¿sí? El que mostraba el profe, el PSO, pum, vaya usted y trate de modelar eso pues, con una ecuación y trate de que sea derivable y trate de que, o sea, van a haber situaciones en las que no se puede aplicar un método tradicional y en la que la mejor alternativa efectivamente es utilizar un algoritmo de búsqueda como estos. Por ejemplo, lo que estaban tratando de conectar el Dixieland, el Power Factor del Dixieland con Python o con MATLAB y tratar de hacer una optimización que corra al otro lado, pues ahí usted no puede formular optimización tradicional, porque, o sea, no hay forma de resolverlo. Entonces ahí se aplica algo alternativo, como un algoritmo de búsqueda, como el PSO. Entonces sí hay situaciones en las que, o sea, por eso la idea es eso, o sea, la idea es como conocer las herramientas y saber cuándo es que uno debe utilizar una de las herramientas. Entonces no sé si respondimos la pregunta de José. La imposibilidad de tener la mejor respuesta, es mejor tener una buena respuesta. Sí, lo que pasa es que digamos, yo veo como la falencia en que cada, digamos, un método de solución, digamos, mediante una técnica metodística, aplica específicamente bajo esos parámetros. O sea, usted no lo puede volver a utilizar si está en otro contexto porque usted no garantiza óptimos, mientras que, por ejemplo, una minimización de una norma asociada a norma Frobenius, norma L1, norma 2,
tiene unos criterios de optimalidad y un sabor matemático que no va a encontrar en otra técnica. O sea, usted vuelve a utilizar la misma técnica en otro contexto y bueno, salvo a los problemas de múltiples soluciones en la función de gradiente cero o no sé, el problema de sobreestimación, serían como los problemas que uno encuentra ahí, pero detrás de la técnica matemática sí garantiza siempre solución única y en cambio me voy para otro contexto y utilizo esa técnica, por ejemplo redes neuronales o inteligencia artificial, y solamente resuelve ese único problema y lo tengo que volver a entrenar y volver a, ¿sí me entienden? Eso es como la desventaja, me parece a mí. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. O sea, correcto, que estos metaheurísticos también puedo generar como esa hibridación para mirar redes neuronales, inteligencia artificial y trabajar Big Data. Bueno, Big Data, yo personalmente no me he acercado al Big Data, pero te puedo responder la pregunta anterior y es sí, claro. O sea, hay que entender que los metaheurísticos están basados en reglas, que esas reglas se pueden explotar para tratar cierta clase de problemas. Entonces, tú mismo puedes diseñar tus propias reglas. O sea, al hibridizar diferentes algoritmos, lo que estás haciendo es crear un algoritmo nuevo, ¿sí? Y que puede ser que las nuevas reglas que estás creando son específicas y son muy útiles para resolver esa clase de problemas que tú tienes en específico, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta corta es sí, claro. Bueno, listo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otro comentario. Listo, muy bien. ¿Terminado entonces? ¿O qué? Sí, pues sí, muchas gracias, Beorrus, muchas gracias por la presentación, bien interesante. La próxima es el viernes de 10 a 12 y el profe Javier nos va a hablar de programación dinámica y control óptimo, ¿verdad, profe? Sí, señor. Programación dinámica y control óptimo. Algo muy introductorio en todo caso. Después pues miramos si se puede hacer algo más, pero no. Sí. En 2 horas, algo cortico. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juanca, revisa los permisos del grupo. Una revisada de los permisos para que estos puedan utilizarlo. Los que no somos invitados. Javier tampoco puede ver las grabaciones, ¿cierto? No, yo no puedo. Si quieres, Sí, ya yo estuve leyendo, Juanca, y tú tienes que... Listo. Sí. Ahorita con Cristian cuadramos eso. Que es el que está grabando. Eso, listo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Ruth. Gracias. Saludos. Chao. Que estén muy bien, muchas gracias.